Bueno, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Saben que ahora sí que la situación está empezando a despertar. Entonces, pues bueno, mucho cuidado ustedes. Mantengan las medidas de seguridad. Y vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Ya habíamos partido con las adaptaciones. Este PPT se los dejé en la página para que lo revisaran. Hoy básicamente es para profundizar un poco y para que ustedes me digan si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún aporte al respecto. Les agradezco, muchachos, por favor, que se conecten a la hora, porque es bastante incómodo estar interrumpiendo cada ratito. Entonces prefiero que lo hagan como corresponde. Bueno, básicamente para dar inicio, vamos a conversar directamente por órgano, como lo habíamos hecho la vez anterior, y vamos a retomar aquí en lo que genera la progesterona a nivel del sistema gastrointestinal, dado que disminuye la producción de mutilina, como lo habíamos discutido antes. Esta mutilina estimula el músculo liso intestinal, haciendo posible que haya un poco de disminución de la peristalsis. Eso hace también que el intestino se vea expuesto a mayor absorción de agua, lo que puede generar mayor constipación, un aumento de la presión abdominal para las deposiciones y de una u otra forma genere la posibilidad de tener hemorroides en un futuro para esa mujer embarazada. De una u otra manera, el embarazo es un estado de adaptación en el cual tanto el estómago como el esófago también muestran cambios. Por favor, todos apaguen el micrófono. La producción de ácido clorhídrico puede verse aumentada en el primer trimestre y se va estabilizando a medida que se desarrolla el embarazo. Habitualmente se puede presentar por esto la pirosis que las señoras empiezan a referir algunas antes, pero la gran mayoría de veces después de las 16 semanas. La producción de gastrina, que también, como ustedes saben, puede producirse en la placenta, aumenta significativamente y eso hace que el pH gástrico sea un poco menor. El reflujo gastroesofágico no solo se da por esto, sino también por la disminución del tono del esfínter esofágico inferior, al igual que en todos los esfínteres. Entonces, eso es lo que explica que las pacientes tengan pirosis. Por favor, a ver. Esperemos que se conecten todos. Miren, a partir de la próxima sesión, quien no se conecte a la hora indicada, máximo 5 minutos después, no lo intente más porque no voy a interrumpir la charla para estar dándole la conexión a cada uno de ustedes. Así es que, por favor, estén atentos porque, porque no que no es muy fácil no es muy cómodo en realidad. Entonces, esta era la imagen. ¿Se ve la imagen ahora? Sí, doctor. Perfecto, esa era la imagen que les quería mostrar. Ustedes ven ahí el intestino, el epiplón, y se ve el útero aumentado de tamaño. Eso es una paciente que va a ser sometida a una intervención quirúrgica cesárea. Ustedes se dan cuenta cómo se desplazan las estructuras intraabdominales y por eso, no obstante, se van generando los síntomas específicos. Aquí era lo que les quería mostrar la vez anterior, cómo, si ustedes se dan cuenta, a medida que nosotros vamos avanzando en el embarazo, podemos ver perfectamente la línea McBurney aquí, que va desde la espina ilíaca hasta el ombligo, y ustedes ven cómo va ascendiendo entre 3, 4, 5, 6 hasta 8 posiciones y posteriormente incluso muchas se pueden ir hacia la región retrocecal encontrándose en el flanco izquierdo.
Entonces, eso puede hacer que la sintomatología de las pacientes con apendicitis pueda ser diferente en las pacientes en embarazo. Bueno, ya eso también lo hemos hablado con respecto a la hipotonía de la musculatura lisa y también que hay una mayor estasia, mayor viscosidad y mayor riesgo de litiasis. También recordar que la composición química de la bilis no varía. ¿Ok? Bien. El hígado nos dice que el hígado también presenta, el hígado también hay cambios morfológicos aparentes, fosfatas alcalinas pueden también duplicarse porque aumenta las isocimas placentarias, hay disminución de la albúmina plasmática y hay un ligero aumento de las globulinas. De hecho, eso hace que el índice de albúmina en globulinas esté alterado, lo que en una mujer sana, perdón, lo que en una mujer no embarazada nos puede indicar que hay un daño hepático. ¿Ok? Esto también lo habíamos visto, de esto me interesa ver más o menos la proporcionalidad, cómo se dilata el uréter. Ahí ustedes lo ven en el gráfico y aquí lo van a ver claramente. Aquí se ve la silueta renal, aquí se ve la dilatación de los uréteres, pero aquí se ve un poco mayor a nivel del uréter derecho que en el izquierdo. ¿Ok? Eso es súper importante, sobre todo en las pacientes que son sometidas a cesárea, porque ustedes pueden notar que estas pacientes algunas veces se pueden llegar y ligar los uréteres, entonces eso podría presentar una dilatación proximal del uréter y creer que nosotros ligamos ese uréter y no es, puede ser una condición fisiológica. Ahora, si ustedes en algún momento piensan en el riesgo de una ligadura ureteral, pues bueno, ahí claramente tenemos que pedir pruebas de función renal y buscar la forma de descartar algo similar. Si ustedes alcanzan, si son bien acuciosos y notan, aquí se alcanza a ver la columna del feto. ¿Ok? Y algunos huesitos, se ven las escápulas, se ven algunos huesitos fetales se alcanzan a ver. Bien, ¿qué factores contribuyen a este tipo de cambio a nivel del sistema renal? Bueno, básicamente, ya lo hemos dicho, por la hipotonía muscular lisa, también el complejo de venas ováricas en el ligamento infundíbulo pélvico que se encuentra muy dilatado por el aumento de volumen y eso también podía generar cierta compresión ureteral. Hay una leve dextrorotación del útero, lo que también podría explicar la mayor dilatación del uréter derecho y obviamente que musculatura lisa se encuentra hiperplásica, sobre todo en el tercio distal, y eso también genera que haya una hiperplasia proximal una mayor dilatación proximal de este elemento. Los cambios funcionales, básicamente, como ya se los dije antes de finalizar la clase anterior, son debidos a la hormona corticotrópica, a la antidiurética y la aldosterona, al igual que el cortisol y las hormonas tiroides. Eso gracias al aumento de la volemia que se genera para la ejecución y poder redistribuir el gasto cardíaco entre madre y feto. La tasa de filtrado glomerular está aumentada en un 50%, idealmente regresa a valores normales después de las 20 semanas postparto. Entonces eso es súper importante en pacientes que tienen daño renal previo para que tengamos claro cómo se van a comportar estas pacientes en el puerperio. El flujo plasmático renal también puede estar aumentado entre un 25 y un 50%, sobre todo durante el primero y segundo trimestre. Y obviamente en reposo el 20% del gasto cardíaco tiene que ir a los riñones y el 80% del filtrado se reabsorbe en los suelos proximales. Si esto no ocurriera, la mujer tendría aproximadamente una diuresis de 150 litros por día. Claramente ustedes saben que eso no sucede. Entonces, estos son los cambios sabios que tiene el cuerpo para poder compartir la volemia entre la madre y el feto. A pesar de que el aumento de la filtración glomerular y el volumen urinario no aumentan, la función urinaria parece ser más eficiente durante el embarazo. Entonces eso podría llegar a mejorar en parte ciertas patologías renales. Gracias al aumento de la filtración glomerular, también hay un aumento en el clearance de creatinina, que normalmente es entre un 0,67 más o menos 14 en 100 en las mujeres normales no embarazadas y 0,46. Doctor, Dígame, doctora.
Disculpe que lo interrumpa, es que no sé, como que algo rosa como con su micrófono de repente y como que altera el sonido, que de repente se escucha medio raro. A ver, bueno, me avisan si vuelve a suceder porque no Ahí tengo. sí, ahí se escucha súper bien. Ok, tal vez era la conexión. Ok. Gracias. El 50% de las embarazadas normalmente, como les dije la vez anterior, podría llegar a tener algo de glucosuria. Y también el aumento de la filtración glomerular, pues es la que lo genera. Entonces, si nosotros vemos que una paciente tiene glucosuria aislada, sin presentar factores de riesgo, ojo con eso, sin presentar factores de riesgo, podríamos, podríamos pensar que puede ser algo normal. Pero siempre es adecuado descartar una infección del tracto urinario y también descartar, obviamente, una de las patologías más impactantes durante el embarazo, que es la diabetes gestacional o pregestacional. ¿Ok? La proteinuria en las pacientes embarazadas no debería presentar mayores alteraciones. Nosotros podemos decir que normalmente una mujer secreta aproximadamente 167 miligramos durante 24 horas. Una mujer embarazada podemos permitirle que secrete máximo 300 miligramos durante 24 horas y ya a partir de eso podemos pensar que hay una alteración en la función del riñón. Con respecto a la renina, sabemos que aumenta desde el comienzo del embarazo hasta el término. Las embarazadas normales tienen una resistencia a la angiotensina 2 y eso se explica no solo la angiotensina 2, sino ciertas catecolaminas, porque si una paciente llegara a tener algún tipo de descarga vagal severa, un susto o algo, automáticamente se generaría vasoconstricción y la vasoconstricción obviamente disminuiría el flujo placentario. Entonces, el cuerpo sabiamente para proteger al feto hace que las pacientes tengan una resistencia a este tipo de sustancias, en especial a la angiotensina 2, y eso evitaría este tipo de problemas. La vejiga, bueno, es de perogrullo decir que disminuye su capacidad, aumenta la presión vesical, lo que genera lo que ustedes conocen como polaquiuria, y eso también se va a ir perpetuando a nivel que aumenta el tamaño uterino y avanza el embarazo. De una u otra forma, si nosotros sumamos todo lo anterior, vamos a saber que hay un aumento marcado de la volemia, en especial entre un 40 y un 50% sobre el basal, y no es necesaria la presencia de un feto, también aumenta cuando las pacientes tienen un embarazo molar, una enfermedad trofoblástica gestacional, e incluso eh, inicialmente cuando las pacientes tienen abortos retenidos. ¿Para qué se da este aumento de la volemia? Básicamente, primero, porque el útero se hipertrofia, entonces necesita mayor aporte de oxígeno para el mismo. Segundo, para que la madre pueda estar protegida del retorno venoso que va a tener posteriormente restringido, sobre todo en posición supina. Y tercero, obviamente, para preparar a esa mujer para la hemorragia que se va a presentar en el momento del parto, llámese parto quirúrgico o un parto natural. Aquí más o menos ustedes ven en esta gráfica el volumen sanguíneo, el volumen plasmático y el recuento globular. Y esto lo vamos a ver en el incremento por percentiles relacionado a nivel también con semanas. Si ustedes miran, el nivel plasmático se va aumentando casi hasta un 60 a un percentil 70, al igual que el volumen sanguíneo. Entonces la masa globular también se va viendo aumentada y posteriormente, pero si ustedes se dan cuenta, no alcanza a aumentar ni siquiera en un 50% de lo que, que aumenta la volemia global. Para que lo entiendan un poco mejor, es como si yo tuviera un sobre de esos jugos de polvo y el primer sobre, que sería la volemia normal, lo diluyo en 1 litro de agua. Claramente va a quedar mayor concentración globular en ese sobre. Pero si yo a ese mismo sobre lo llevo y lo diluyo en 2 litros de agua, obviamente la concentración va a encontrarse más diluido, siendo la misma masa globular. Entonces es por eso, y esa es la explicación de que muchas embarazadas en el inicio del embarazo puedan llegar a presentar anemia de tipo dilucional, ¿ya? Entonces por eso es que los niveles del hematocrito y la hemoglobina están un poco disminuidos durante el embarazo. Esa es la explicación clínica. Entonces, de una u otra forma, esta dilución genera un estímulo directo para la médula y eso hace que ella aumente la producción
con o sin suplementos de fierro. Obviamente que si la paciente no tiene un buen aporte, pues va a tener una necesidad y va a tener una precariedad para la formación de estas nuevas células. Como la volemia aumenta Disculpe, antes, doctor, sí, dígame, doctora. ¿qué tipo de anemia genera? Anemia dinusional inicialmente, pero posteriormente, si hay algún déficit alimentario en la paciente o algún déficit a nivel de la absorción, ustedes saben que últimamente está muy de moda la cirugía bariátrica, los bypass gástricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas pacientes pueden presentar desde una anemia ferropénica hasta una anemia megaloblástica o algún tipo de cuadro anémico mixto. Entonces es importante que nosotros tengamos claro todos los antecedentes de nuestra paciente para poder determinarlo. Como lo decíamos en la clase de semiología, es súper importante conocer la historia clínica y los antecedentes del paciente. Como sabemos que la bulimia está aumentada y es mucho más rápida, obviamente que el hematocrito va a bajar, sobre todo hasta el segundo trimestre, ya cuando hay una estabilización. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con una anemia leve durante el primer trimestre, incluso a finales del primer trimestre, pues no nos preocupamos tanto porque sabemos que podemos suplementarla. Pero si ya eso se empieza a perpetuar en el segundo, en el tercer trimestre, tenemos que intervenir de forma medicamentosa. El fierro, bueno, sabemos que aumenta los requerimientos directos y si no le damos el suplemento correcto, pues la paciente va a entrar en una anemia ferropriva, porque el feto, si se encuentra en alguna necesidad, puede ser capaz de ocuparme los depósitos maternos para subsistir. Aquí más o menos, en esta gráfica, podemos ver nosotros la distribución del fierro durante el embarazo y la concentración sérica de ferritina, de transferrina y de fierro. Arriba, si usted en la primera gráfica, vemos más o menos que en el primer trimestre la concentración sérica de fierro va alrededor de los 120 y 150 microgramos por decilitro versus la de transferrina que está en alrededor de 480, casi 500 miligramos por decilitro. No, eh, al final del parto. Y obviamente la ferritina sérica, ustedes saben que puede sufrir variaciones importantes, sobre todo como lo notan ahí en el gráfico, en el segundo y en el tercer trimestre para después empezar de nuevo con la curva ascendente en el puerperio inmediato y tardío. La línea blanca también sufre algunas modificaciones. Puede llegar de 4.000 incluso hasta 12.000. Entonces, no tienen que asustarse cuando vean a una paciente embarazada con leucocitos mayores a 10.000, porque claramente podemos tener un tope hasta 12.000, que se puede ver incrementado en el momento del trabajo de parto. ¿Esa interferencia la causó yo o alguien? Ok. Eh, se han visto incrementos. Se han visto incrementos durante el trabajo de parto, incluso en el puerperio temprano, puerperio temprano me refiero hasta 6 a 10 horas después del parto, de 25.000 a 30.000. Si eso se presenta después, no vayan a pensar que es algo normal y que es algo fisiológico, ya se tiene que pensar en que la paciente podría ser portadora de una infección amniocorial, es decir, de una coriamnionitis, o que está haciendo una endometritis del puerperio. Lo mismo, si ya encuentran unos leucocitos por encima de 12.000 durante cualquiera de los controles prenatales, pues tienen que pensar en que hay un foco infeccioso en cualquier parte y si no es fácilmente descriptible, siempre se tiene que pensar en una infección intramniótica. Hay alteraciones de la quimiotaxis y de la adherencia de los polimorfonucleares desde el segundo trimestre. Eso hace que muchas pacientes puedan llegar a cursar con infecciones asintomáticas, sobre todo bacteriuria asintomática. También eso hace que algunas patologías autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso y algunas otras como enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, etcétera, 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 puedan llegar a disminuir en su presencia de síntomas. Pero eso también hace que la paciente sea proclive a tener mayor número de infecciones. Entonces, ojo con esto, porque las mujeres embarazadas, entre comillas, podrían llegar a tener un periodo transitorio de inmunodeficiencia, no como la que generan las infecciones virales graves, pero sí algo leve.
Es por eso que muchas mujeres con antecedente de condilomas o algún otro de infecciones a nivel genital reinician este tipo de infecciones y aparecen de nuevo lesiones. Entonces también es importante tenerlo en mente para cuando las pacientes lleguen y ustedes sepan que han tenido este tipo de problemas, pues podamos resolverlos de buena manera. Los problemas de coagulación en general tienen un aumento importante durante el embarazo. Eso hace, y ojo muchachos, que las mujeres embarazadas estén permanentemente en un estado protrombótico. Entonces, las mujeres durante el embarazo no pueden tener largos episodios de éstasis venosa porque pueden generar trombosis. Es por eso que si hay viajes largos o hay mujeres que trabajan en posiciones repetidas, tienen la obligación de cambiar de posición en cada momento. Y también patologías como el déficit de proteína C, de proteína S, factor 5 de Leiden, incluso alteración en el factor 8, se compensan. Esto durante el embarazo, pero hay que tenerlo en cuenta durante el parto, porque ahí en ese momento las pacientes pueden sangrar más de la cuenta. Los factores que notamos aumentados en mayor proporción son el factor 1, el factor 8, el 7, el 9, el 10 y el 12. Pero de este gran grupo, los que menos cambios tienen son el 7, el 9, el 10 y el 12. ¿Ok? De los que no se modifican, incluso se pueden encontrar un poquito más bajos, es el factor 2. Y los que sí de frentón disminuyen son el 11 y el 12 de forma, de forma tardía. Por eso lo encuentran primero con una pequeña alza antes de finalizar el segundo trimestre, el factor 12 sobre todo, y ya después a esto ya tanto el 11 como el 12 se van a ver disminuidos. También debemos saber que la actividad fibrinolítica se encuentra disminuida durante el trabajo de parto, dado que aumenta el plasminógeno versus el aumento del fibrinógeno. Se genera un equilibrio y se ha generado controversia en realidad, pero la actividad fibrinolítica en general está comprobado que estaría disminuida y eso está supremamente bien descrito en un trabajo que hicieron Baker y Cunningham en el 99. ¿Ok? Entonces, ojo, ojo, porque las pacientes cuando generan sangrados abundantes, sobre todo en el puerperio, en la metrorragia puerperal, incluso aquellas pacientes que tienen desprendimientos prematuros de placenta normoinserta, que hacen inyección intramiometrial con úteros de Cuvalier, estas pacientes fácilmente nos pueden hacer una coagulopatía de consumo. Existía antes, ahora no, eso está súper bien estudiado, bien descrito y bien manejado, que las pacientes con metrorragias severas deberían ser suplementadas de forma precoz con, eh, con unidades de glóbulos rojos empaquetados. Antes se hacía eso, simplemente se aplicaba sangre total y nos dábamos cuenta que las pacientes igual caían en coagulopatía intravascular diseminada. Entonces, posteriormente nos dimos cuenta que el aporte debe ser en una relación mínima de 2:1, es decir, 2 unidades de glóbulos rojos por cada unidad ya sea de crioprecipitado o plasma fresco total, y si no tenemos, aunque sea plaquetas, para evitar la coagulopatía de consumo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de metrorragia puerperal. Ya pasando al corazón, es muy importante darnos cuenta que ese corazón va a ser una motobomba que antes estaba preparada para irrigar un campo de media hectárea y ahora va a irrigar un campo casi de 1 hectárea. Entonces, dado a eso, esa motobomba, ese corazoncito tiene que aumentar su frecuencia cardíaca aproximadamente en 10 a 15 latidos por minuto. Entonces, también es importante avisarle eso a las pacientes porque muchas de ellas lo notan. Ahora, las pacientes con problemas tiroideos, sobre todo el hipertiroidismo, van a notar que pueden llegar a tener palpitaciones, refiriendo como que quieren que su corazón, como que sienten que el corazón se va a salir por su boca, perdón. Es importante determinar eso porque a pesar de que es un cambio fisiológico leve, algunas mujeres se hace molesto y tenemos que descartar que no haya una patología cardíaca de base, llámese una taquicardia sinusal o algún otro tipo de alteración de la conducción o un problema hormonal, más precisamente un problema tiroideo. También el corazón tiende a cambiar un poco de posición, generando una leve
leve desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda. Aumenta también su tamaño aproximadamente en un 12% y hay cambios en los ritmos y los ruidos cardíacos. Por ejemplo, en el electrocardiograma, por rotación podemos encontrar una leve rotación del eje de 15 a 20 grados a la izquierda y se puede notar que hay un aplanamiento de la onda T y del segmento ST. Se puede ver desdoblado el segundo ruido, como cuando las pacientes tienen síndrome anémicos. Y en el 90% puede haber un soplo sistólico. Aquí quiero detenerme un poco para mostrarles que básicamente entre las 24 y las 38 semanas, ustedes ven como entre las 28 y las 32 hay un incremento notable del volumen de eyección cardíaco y también es importante notar cómo en el primer periodo del parto se nota ese incremento de mayor forma. Es importante que ustedes recuerden la fórmula de gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Si la frecuencia cardíaca aumenta en 15 latidos por minuto, pues obviamente el volumen de eyección también se va a ver incrementado entre un 25 y un 30% al principio del embarazo. Y obviamente también vamos a ver incrementado nuestro gasto cardíaco, ¿no es cierto? ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Y esto es un consejo que me lo dieron a mí cuando yo estaba estudiando con ustedes. Es muy importante, doctores, es muy importante que ustedes tengan claro que, que cuando tienen una mujer con una cardiopatía, deben describir esa cardiopatía y saber cuál es la que tiene mayor compromiso para el estado general de la madre. Me explico. Las cardiopatías, las insuficiencias, tratar una insuficiencia valvular o una obstrucción valvular no es lo mismo en el embarazo. Puede que una mujer no embarazada se pueda manejar de mejor manera, pero gracias a estos cambios, las pacientes que tienen patologías valvulares obstructivas, llámese a nivel mitral, aórtico o tricuspidio, incluso pulmonar, tienen peor pronóstico durante el embarazo, incluso muchas de ellas no deberían embarazarse porque fácilmente van a caer en una falla cardíaca y pueden morir incluso antes del parto. Entonces es súper importante tener claro que pacientes con hipertensiones pulmonares severas, pacientes con estenosis de la válvula pulmonar o de la válvula aórtica o incluso de la válvula mitral van a tener un compromiso cardíaco importante y pueden generar alteraciones fetales como restricciones severas del crecimiento fetal. No así las pacientes que tienen insuficiencia, se tienden a comportarse un poco mejor. Entonces, si ustedes van a evaluar a una paciente cardiópata, es súper importante determinar si tienen o no tienen una obstrucción ya sea del flujo de entrada o del flujo de salida, porque eso nos va a alterar el metabolismo y la hemodinamia global de esta paciente y nos puede deteriorar su clase funcional en el transcurso del embarazo. Y eso nos va a cambiar el panorama tanto del tiempo de interrupción del embarazo como de las características que puede tener ese embarazo, que habitualmente podemos interrumpirlo de forma muy prematura, de forma muy precoz y por una vía electiva, no por una vía natural. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, doctores? Bueno, No por ahora, doctor. asumo que no, niños. Muchas gracias, doctora, por responder. Entonces, en el sistema cardiovascular también es importante saber que bajo el diafragma la presión venosa aumenta y hay reactividad vascular dada por la renina-angiotensina por las prostaglandinas, la progesterona y su metabolismo, el calcio, la endotelina y otros, sobre todo las 5-alfa dihidroprogesterona. Entonces es normal, doctores, que a las pacientes, gracias a la compresión que realiza el útero sobre las venas ilíacas, les aparezcan varices a nivel vulvar. Así como también es muy normal y es muy frecuente que estas pacientes tengan un daño a nivel de las válvulas venosas y esto le genere varices de miembros inferiores, lo que se va a ver reflejado con presencia de edema y se va a ver reflejado también con presencia de dolor de los miembros inferiores, que se mejora con la elevación de los mismos. Ahora también es importante que ustedes recuerden que ese útero va a estar aumentado de tamaño y va a comprimir el retorno venoso, sobre todo a expensas de la vena cava. Entonces, las mujeres que van
finalizando el segundo y van empezando el primer trimestre, es súper normal que puedan llegar a tener problemas vasovagales cuando están en decúbito supino por la compresión del útero sobre estos grandes vasos. Lo mismo cuando hay cambios bruscos de posición, estas pacientes tienden a hacer cambios vagales y pueden hacer incluso llegar de una lipotimia hasta un síncope, de acuerdo a la susceptibilidad que tenga cada una. Entonces es importante, sobre todo cuando uno va a interrumpir un embarazo por vía alta, cuando vamos a hacer una cesárea, que tener la precaución de rotar el útero hacia el lado izquierdo para permitir que haya un buen retorno venoso, porque si no la señora va a empezar a tener descargas vagales, entonces nos va a empezar a hacer valsalva, empiezan a tener hipotensión, náuseas, vómito, y eso en un momento quirúrgico no es agradable ni para la madre ni para el cirujano. Entonces, aquí vemos nosotros cómo tienden a descender las cifras tensionales de la madre, incluso desde el mismo inicio del embarazo. Si ustedes miran la gráfica, tanto la presión sistólica como la presión diastólica se ven afectadas en el momento del inicio y se van estabilizando aproximadamente entre 4 a 6 semanas después del parto. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque todas estas pacientes que tienen un síndrome hipertensivo manejado con medicamentos tienden a compensarse, y si nosotros no tenemos en cuenta esto, estas pacientes pueden llegar a presentar verdaderos episodios de hipotensión, incluso no ortostática, sino hipotensión normal, y eso va a generarnos disminución del flujo que va a llegar a ese feto que está en formación de las vellosidades coriales. Entonces, automáticamente lo que uno de ustedes cuando llega una mujer embarazada a su consulta debe pensar en disminuir la dosis de antihipertensivos o de frente a suspenderlos y llevar un control estricto de la presión arterial, cosa que a medida que vaya avanzando el embarazo podamos ir regulando y que la paciente los utilice única y exclusivamente en el momento que los necesite. Ahora bien, también ustedes saben que existen ciertos medicamentos que no ocupamos durante el embarazo, sobre todo los diuréticos de asa y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque pueden generar alteraciones a nivel de la función renal fetal, que son dosis dependiente y también se pueden perpetuar según el tiempo de administración de estos medicamentos a la madre. Entonces, si a ustedes les llega una paciente que está tomando hidroclorotiazida, que está tomando enalapril, captopril, que está tomando incluso losartán, por favor, suspendan la medicación antihipertensiva, y si llegan a requerir, porque probablemente algunas pacientes no van a responder tan bien al embarazo, pues podemos cambiarla por uno como metildopa, un nifedipino, y en caso extremo de que no lo toleren por los efectos secundarios de los mismos, incluso podríamos llegar a ocupar un beta bloqueador. Bueno, también lo de la presión venosa es súper importante para que ustedes miren cómo tienen grandes diferencias la presión venosa antecubital y la femoral, por lo que les había explicado con anterioridad, y la caída de la presión femoral una vez que nosotros tenemos el parto, porque claramente ustedes saben que el útero ya no está ejerciendo la misma presión, cae directamente y vuelve a estabilizarse esa presión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre la semana 30 y la semana 40, estas pacientes van a decir que se les están inflamando las piernas, y mucho más durante el verano, debido a este aumento en la presión a nivel femoral de ellas, ¿ok? Esto básicamente para que ustedes vean cómo las pacientes pueden cambiar notablemente el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, y por qué se pueden presentar los cambios vagales cuando las pacientes tienen diferentes posiciones. Muchachos, voy a cortar acá para que no tengamos problema y nos conectamos de inmediato. Por favor, no se demoren más de 5 minutos en la reconexión, ¿ok? Ok, doctor.